Responsable. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia. Gracias por recibirnos en Venezuela y en el mundo. Este es un programa de escala global. Se transmite gracias o bajo la dirección general de la estación, bajo el mando y la dirección de Jaime Nestares, la gerencia de producción de Wilitza Arcaya, en la producción Carlos Lara Blanco, en los controles César González y en la conducción Thaís Peñalver y un servidor Tomás Páez. En este momento Thaís está resolviendo temas personales y bueno, haremos el programa, estaré yo solo en el programa con nuestro invitado que esperamos que se incorpore pronto desde Panamá. Ya tendré ocasión de presentarlo. Para comunicarse con nosotros pueden utilizar el Twitter de la emisora, que es @RCR750, y también pueden vernos a través de nuestras redes, escuchar y vernos a través de YouTube y a través de nuestra plataforma digital RCR TV. En Periscope nos consiguen en RCR750. Bueno, estamos siempre acostumbrados al insustituible editorial de Thaís. En este momento me corresponde a mí hacer algunos pequeños comentarios y algunas pequeñas propuestas que estamos trabajando a escala global mientras se incorpora nuestro invitado desde Panamá. La primera cosa que queremos señalar es que necesitamos una estrategia de Estado para la diáspora. Digamos, ya el hecho de tener en este momento 5 millones y medio, cerca de 5 millones y medio de venezolanos en el exterior, plantea la necesidad de diseñar políticas y crear una institucionalidad que nos permita lidiar con esa realidad que llegó para quedarse, llegó para estar. Es una nueva geografía, es una nueva situación y el momento lo requiere de esa manera. Hasta hace poco la diáspora no podía expresarse, no tenía interlocutores porque, bueno, el régimen desconocía su existencia. Además, se encargó de perseguirlos, de negarles a los jubilados y los pensionados sus derechos, de crear ciudadanos apátridas, por las dificultades para acceder a los documentos de identidad, las dificultades para acceder a los pasaportes, las dificultades para viajar, las dificultades extra que supuso el cierre del manejo de las cuentas que tienen los venezolanos que van y vienen, que tienen familiares a los que apoyar en Venezuela. Entonces, toda esa labor de la diáspora, todas esas reuniones, todo ese trabajo que ha venido haciendo a lo largo de 2 décadas, primero tímidamente y luego de manera ya con mayor presencia, más organizado, más maduro en todas las áreas. Estamos hablando de miles de organizaciones diaspóricas. Solo en Estados Unidos se calculan más de un centenar de organizaciones que trabajan el tema de los derechos humanos, el tema del envío de medicinas y alimentos a Venezuela. Entonces, esa dificultad que existía para la diáspora para poder comunicarse con Venezuela y tener interlocutores en el país, hoy ha cambiado. Ya tenemos
un nuevo presidente interino que reconoce, que admite primero la presencia de una enorme diáspora, que reconoce su presencia, pero además reconoce y admite su importancia, que sumada al capital humano de Venezuela, podría perfectamente contribuir a la reconstrucción de Venezuela, que es el deseo, es el compromiso de todos los venezolanos que están fuera. Entonces, nosotros no hemos podido, fíjense, incluir en nuestra programación asociaciones de ayuda humanitaria a Venezuela. Ha sido muy complicado porque las asociaciones tienen temor de que el gobierno más bien actúe cerrando esas posibilidades, ¿no? En vez de mostrar los logros, el compromiso, la solidaridad de los venezolanos con sus compatriotas en el país, el régimen más bien coloca frenos, obstáculos e impide que se exprese la diáspora en este terreno de la ayuda humanitaria que, repito, es muy grande, es enorme. Entonces, lo voy dejando hasta aquí para seguir después en la segunda parte. Espero que nuestro invitado desde Panamá nos acompañe en el programa que teníamos pensado para abordar el tema de la educación y la diáspora en Panamá. Entonces, regresamos, vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Son las 12:18. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde.
Contigo, María Corina. Todos los martes, Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, continuamos ya de retorno al nuevo espacio, al nuevo segmento de la voz de la diáspora en Buen Provecho, siempre en compañía de Thaís Peñalver, la conductora del programa, que en el día de hoy no nos ha podido acompañar por problemas de tipo personal. Habíamos invitado a el padre William Rodríguez, rector de la Universidad del Caribe en Panamá, por varias razones. Una de ellas es el tema educación, y la importancia es para la reconstrucción del país. Es un tema que aparece de manera recurrente. Tenemos equipos y propuestas en todo el mundo. La diáspora está trabajando en varios países y se está conectando para aprovechar y crear sinergias que permitan apoyar el esfuerzo que se está haciendo dentro del país con la gente de Asamblea de Educación, con la gente de Memoria Educativa, que están participando y pensando en lo que hay que hacer al día siguiente en este terreno de la educación en Venezuela, que está tan golpeada. La semana pasada hacíamos un programa sobre el tema universitario y la diáspora académica, y quedaba uno sorprendido al ver cómo se había reducido la cantidad de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, y por supuesto también del número de profesores, cómo ha disminuido. Y eso, bueno, afecta, por supuesto, el proceso de investigación, el proceso de desarrollo, y de allí la necesidad, nuevamente, de aquello que decíamos al principio: necesitamos una estrategia de Estado que permita utilizar todos esos recursos que están fuera del país para, sumados a los recursos que hay en el país, poder reconstruir, apoyar el proceso de reconstrucción de Venezuela, ¿no? Conectarse a esas organizaciones que vienen haciendo un trabajo, escucharlas, ver qué nos dicen, ver qué nos cuentan, ver cuál ha sido su experiencia, aprender de ella. Yo creo que además esa estrategia tiene que crear una institucionalidad al lado, una institucionalidad abierta en la que esté, por supuesto, la Asamblea Nacional, pero obviamente debe estar el sector privado, debe estar también participando la sociedad civil, las organizaciones, las universidades, los centros de investigación, porque tenemos una capacidad fuera muy grande, que es necesario utilizar y sumar a las capacidades grandes que también tenemos dentro del país. Entonces, preguntarse qué es lo que esperamos de la diáspora, qué es lo que esperamos que ella haga, qué es lo que esperamos de su forma de participación en el proceso de reconstrucción de Venezuela, pero también preguntarnos acerca de lo que ella necesita, acerca de lo que ella requiere, acerca de cómo acompañar esos procesos, de cómo levantar obstáculos, cómo crear sinergias, cómo facilitar ese trabajo y esa conectividad entre ella y de la diáspora con Venezuela. Entonces, preguntarse cómo aprovechar esas capacidades, de eso se trata, de aprovechar esos equipos que ya están trabajando, de utilizar esa información que ya están produciendo. Hemos incluso estado trabajando en reuniones virtuales entre organizaciones venezolanas dentro del país y organizaciones de venezolanos fuera del país para abordar temas específicos, problemas específicos en el área ambiental, en el área de la salud, en el área de la educación. Pero también preguntarse cómo hacer para apoyar a esa diáspora que puede ser muy útil, ¿no? Para los países de acogida. En general, en Venezuela en algún momento se habló de fuga de cerebros, ¿no? Nosotros decíamos que hablar de fuga de cerebro es como referirse a la incorporación de la mujer al mercado laboral y decir que eso es abandono del hogar. Entonces, digamos, una cosa que carece de sentido.
Pero esa diáspora que está afuera, nosotros hoy tenemos allí médicos, ingenieros, etcétera. Algunos de ellos no están trabajando en sus respectivas áreas de especialización. Y qué lástima que los países que hoy acogen a esos venezolanos no sepan aprovechar esa capacidad. Entonces nosotros podemos ayudar con esa estrategia diaspórica, con esa estrategia de Estado para la relación con la diáspora. Nosotros podemos y debemos darle orientación y apoyar a los países que acogen a los venezolanos, que acogen a la diáspora, decirles, ahí tenemos 20 y tantos mil médicos, tenemos gastroenterólogos, tenemos cardiólogos, tenemos cirujanos que pueden ser muy útiles para trabajar, como se está haciendo en Argentina, en zonas lejanas a Buenos Aires, digamos en Mendoza, en Córdoba, etcétera, donde pueden requerirse mano de obra especializada, mano de obra muy bien preparada, con posgrados en muchos casos, con doctorados en muchos casos, y que van a ser útiles para ese proceso. Entonces la estrategia no es solamente cómo utilizar esa capacidad que está afuera para la reconstrucción del país, sino cómo desde Venezuela se puede orientar, articular esfuerzos con los países de acogida para avanzar en el uso de poder utilizar todos esos recursos de la manera más adecuada. Yo creo que allí hay todo un mundo de posibilidades. Se lo hemos enviado de mil maneras al presidente interino, Juan Guaidó. Le hemos enviado la información al presidente de la Asamblea, al equipo que está allí, porque esas asociaciones tienen mucho que decir. Son, además, solo en términos de volumen, ya es una cosa de impacto enorme. Y en el campo, cuando decíamos al principio que queríamos hablar con el rector de la Universidad de Panamá, del Caribe en Panamá, era porque están apareciendo símbolos, síntomas, pequeños gestos, y queríamos evaluar el impacto que eso está teniendo en la sociedad panameña, o en la sociedad chilena, o en la sociedad ecuatoriana, algunas de las medidas que se están tomando. Por ejemplo, en Chile se ha hablado de la visa y ha generado unos ciertos obstáculos en la frontera con Perú. Igual ha estado discutiéndose en el caso de Ecuador, las últimas declaraciones del presidente de Ecuador, y nosotros tenemos aproximadamente 300.000 venezolanos en Ecuador. Yo siempre digo que hay que darle las gracias a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina, por haber recibido con los brazos abiertos, como en algún momento también hizo Venezuela, con toda la migración que llegó de todo el mundo y que nos permitió crecer, utilizarla, aprovecharnos de ella en el mejor sentido del término, y ellos aprovecharse, por supuesto, de nosotros en el mejor sentido del término. Entonces, queríamos preguntarle, porque recientemente apareció una diputada, bueno, ya llamando a casi que el retorno de los venezolanos a Venezuela, digamos, que váyanse del país, ¿no? Aunque también en Venezuela hay gente que dice, han dicho voceros del gobierno, por favor no vuelvan, ¿no? Por favor no vuelvan, tan sencillo como eso. Entonces, la diputada, creo que se llama Zulay Rodríguez, si mal no recuerdo, su papá también fue recibido en Venezuela, por cierto, como exiliado y refugiado, y después recaló en los Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que más allá de esas, y por eso quería consultarle a nuestro entrevistado, pero desafortunadamente creo que no ha logrado salir de la tesis, de la discusión de tesis que tenía en la universidad, quería preguntarle cuán extendido está esto en Panamá, o si se trata de un hecho absolutamente aislado, mientras que cuando yo he conversado con otros entrevistados, miembros de la diáspora de Panamá, nos han dicho más bien que no sienten esa sensación, o por lo menos no la sienten de la manera en que hacia afuera trata de expresar esta señora Zulay. Entonces, esa era una precisión. Lo que sí estamos percibiendo, y por eso el énfasis yo creo que del equipo de Guaidó, es tratar de contactar con los representantes y con los nuevos embajadores y con todas las instancias de gobierno de los países vecinos,
y con el mundo la necesidad de una estrategia regional. Es decir, aquí tenemos que pasar la situación y la crisis del país y la tragedia humana que está ocasionando la situación del socialismo del siglo XXI. Datos más, datos menos están en el Banco Central de Venezuela, la caída del Producto Interno Bruto, la caída del sector construcción en el 80%, no hay recursos, etcétera, etcétera. Esa tragedia ha generado una diáspora, es decir, que la crisis real es la del país y ha generado una diáspora que requiere ser atendida con políticas, con recursos, porque si bien es cierto que la diáspora promueve el consumo, ella misma tiene que consumir café, tiene que consumir transporte, tiene que consumir habitación, tiene que consumir luz, tiene que consumir, por supuesto, alimentos, y eso significa dinamismo del consumo en los países que nos acogen, pero también la diáspora invierte, la diáspora crea empresas. En Colombia, por ejemplo, toda la inversión que han hecho las grandes empresas venezolanas, las empresas de autopartes, las empresas farmacéuticas y la del sector petróleo son importantes. Entonces yo creo que es rescatar todo el aporte que hace la diáspora en términos de difusión de tecnología, en términos de intercambio de conocimientos, en términos de inversión, en términos de emprendimiento, creo que aportan muchísimo a los países de acogida, que no es con el ánimo de compensar, sino con el ánimo de entender el efecto global. Pero ello no niega la necesidad de una política integral, de una estrategia, repito, una estrategia de Estado para con la diáspora. La diáspora está conformada por muchos segmentos y por muchas partes. Tenemos la diáspora del exilio político, tenemos la diáspora petrolera, tenemos la diáspora de la salud, tenemos la diáspora de la libertad de expresión, todos estos comunicadores, periodistas que han tenido que salir del país porque los medios han cerrado, han sido invadidos, han sido estatizados, han sido expropiados. Todas esas diásporas, cada una de ellas tiene una peculiaridad, una particularidad. Las diásporas de la cultura tienen una particularidad. La diáspora de las personas con menor nivel de formación, que por otro lado son las de mayor capacidad emprendedora en el mundo, como lo reconocen los distintos estudios, todas esas diásporas necesitan ser atendidas. Por supuesto, también tenemos refugiados, somos el país con mayor solicitudes de asilo en el mundo, más de 300.000. Todo ello es cierto, pero eso no se puede condensar en un solo término y necesitamos avanzar descomponiendo, desagregando, entendiendo las distintas diásporas, las distintas expectativas, intereses, posibilidades que ofrecen para el proceso de integración global. Lo que sí es cierto es que requerimos de parte del Estado venezolano, que se está comenzando a formar, pese a que no tengamos en este momento el Ejecutivo, pero está el Poder Legislativo, el único ente legítimo además en el país. Tenemos allí que hacer un trabajo muy flexible, muy abierto, con una amplia participación del sector privado, porque vamos a recibir un país en el subsuelo, un país absolutamente destrozado, devastado, un monumental daño social, económico, institucional. Estaba hablando en estos días con unos arquitectos pensando en los edificios que se construyeron, que parecen traídos de modelos en Siberia o en Alemania Oriental, ¿no? Entonces, cuando uno ve aquellas pequeñas ventanas en Caraballeda, uno dice, bueno, pero estos señores que invirtieron allí en construcción más o menos inútil, realmente por la pésima calidad de la vivienda, pero además por la falta de ubicación de esa vivienda y de correspondencia con los requerimientos ambientales, con un país que tiene sol, aire, viento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos una estrategia global, necesitamos construir una institucionalidad que permita atraer inversiones, que permita crear condiciones para promover encuentros, para desarrollar proyectos en todos los terrenos. Va desde el sector eléctrico, pasando por el sector agua, salud, educación, infraestructura, educación, que era lo que queríamos hablar con el invitado,
porque allí el esfuerzo va a ser importantísimo, dramático. Recuerdo cuando nosotros hacíamos el estudio de la penetración de Internet, ni siquiera de Internet, de laboratorios de computación en los planteles escolares en el país, había estados con solo el 2% de las instituciones públicas, las escuelas públicas con laboratorios de computación, ya no con conexión a Internet. Y en este momento somos el segundo país de abajo hacia arriba con ancho y velocidad de banda. Toda esta situación de la educación y toda esta situación de la diáspora y toda esta situación de las organizaciones diaspóricas necesita condensarse en una estrategia global, en una estrategia política, de política de Estado dirigida a atender esa nueva realidad, esa nueva geografía nacional que ha configurado los venezolanos en 90 países y 300 ciudades alrededor del mundo. Volvemos en unos minutos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Habíamos quedado en la sección anterior, habíamos hablado de la necesidad y de una estrategia de Estado para con la diáspora. Creo que además acompañado de la creación de una institucionalidad ágil, abierta, con una decidida participación de la sociedad civil y del sector privado. Cuando pienso en sociedad civil, estoy pensando en este momento en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Y cuando uno constata que ese informe fue posible gracias a ese trabajo de hormiga meticuloso que han hecho esas asociaciones durante mucho tiempo, las que han dado cuenta de la situación de la violencia, de los derechos humanos, de los derechos electorales, de los derechos de la libertad de expresión, las organizaciones como Expresión Pública, Expresión Libre, Espacio Público, la gente de Procatia, la gente del Observatorio de Violencia. Ha sido un trabajo de levantar una información que el régimen se negó a construir. Fíjense, ¿se acuerdan cuando uno hablaba de el crecimiento de la violencia y los homicidios y el gobierno decía que eso era un problema de percepción, que eso no era realidad, ¿no? Como si la percepción no fuese realidad? Ese informe que recoge todas las dimensiones del problema de la violencia en Venezuela, de las grandes bandas, del uso de los recursos, de los asesinatos, etcétera, etcétera, ha sido posible, repito, gracias a esas organizaciones. Lo mismo ocurre en el campo de la educación y lo mismo ocurre en el campo de la salud.
quienes están llevando los datos, haciendo un seguimiento estricto a qué es lo que está ocurriendo en las escuelas, cómo están, no sé cuántos quedan ya, los 20.000, 19.000, 18.000 planteles educativos que hay en el país, privados y públicos, cómo está esa situación en términos de infraestructura física, pero también en términos de oportunidades de laboratorios, profesores, la enseñanza misma, el uso de las tecnologías, los recursos y la formación para el siglo XXI, cómo preparar esas capacidades para el siglo XXI. Creo que tenemos allí un gran hueco, una gran debilidad, un gran atraso, un enorme retroceso que hay que revertir, que hay que darle una vuelta. Y va a ser un esfuerzo muy demandante. Afortunadamente tenemos condiciones, compromisos y necesidades para avanzar. Pero la educación no es solamente la educación formal, tenemos la educación informal y tenemos la educación no formal. Tenemos las fuentes de educación que en algún momento fueron muy útiles. Estoy pensando en el INSE. El INSE nutrió toda la experiencia del SENA colombiano, que es su equivalente. Y sin embargo, hoy el INSE quedó como un instrumento casi que de formación ideológica. Perdió esa razón de ser, que es lo que se llama la formación profesional, que tiene tanta importancia, por ejemplo, en Alemania. Vamos a ver si le dedicamos en la próxima semana un programa a este tema, cómo hace Alemania y cómo Alemania trabaja el tema de la formación técnica profesional, cómo articula la formación académica con la formación en la empresa y en las organizaciones. Cómo utilizar las nuevas tecnologías de la información en la comunicación. Nosotros estamos en una dimensión ya 5G, de conexión de aparatos entre aparatos, de impartir clases con aulas electrónicas que realizan consultas de manera inmediata, y eso se puede hacer a distancia. Entonces tenemos toda una posibilidad de hacer cosas, de formar, que necesita ser atendida. Pero además necesitamos recuperar el INSE. Necesitamos recuperar ese esfuerzo bellísimo que se hizo desde Conindustria, con la Fundación Educación e Industria, Fundei, que tenía unos programas de pasantías, de entrenamiento, que fue de enorme utilidad para poner al día. Entonces el reto es múltiple, el reto es enorme, y vamos a necesitar, repito, el concurso de todo el mundo para avanzar en esa dirección. Pero además necesitamos apoyar iniciativas de integración regional. Estoy pensando en una de ellas que está cogiendo cuerpo. Aparentemente los organismos multilaterales están pensando también en crear plataformas específicas para este tema. Ojalá y eso sume a todo el esfuerzo que viene haciendo la diáspora en distintas áreas, ¿no? Entonces, en Cúcuta hay programas de formación de emprendedores vinculando emprendimiento e integración. Lo mismo está ocurriendo en Medellín, lo mismo está ocurriendo en Bogotá, y se ha avanzado en un conjunto de conversaciones y reuniones de trabajo con incluso fuentes de cooperación internacional para desarrollar un programa de integración, de emprendimiento e integración de diásporas, incluyendo, por supuesto, no solamente a la diáspora venezolana, sino a otras diásporas y, por supuesto, a los ciudadanos del país de acogida, pero que sirva el emprendimiento como un mecanismo de creación de riqueza, empleo, pero también como un mecanismo integrador. Entonces, esos esfuerzos se pueden articular, se pueden desarrollar, se pueden promover desde esta estrategia de Estado. Hay que convocar a esas capacidades que están trabajando este tema, a esas organizaciones que están trabajando estos temas. Estoy pensando en Benamérica, por ejemplo, en todo el esfuerzo que está haciendo con los equipos de trabajo en los distintos ámbitos, o la gente en Alemania que está haciendo esfuerzos en el terreno medioambiental. Entonces, todas estas articulaciones, todas estas cosas que están por allí funcionando, dinamizándose, todos los días hay un evento, todos los días hay un encuentro, todos los días hay una reunión de trabajo, todos los días se crea una nueva iniciativa, todos los días hay un nuevo proyecto de envío de medicinas, alimentos, pilas, baterías especiales, envío de teléfonos
inteligentes para los ciudadanos venezolanos, para poder mantener comunicación. Todo esto requiere, repito, serían insumos fundamentales para la creación de esta estrategia diaspórica que la necesitamos con urgencia, porque la diáspora no se puede sintetizar en un solo término. No toda la diáspora es refugio, no toda la diáspora es exilio político, no toda la diáspora es persecución. La diáspora es todo eso y un poco más. Es también despidos masivos de gente, es expresión de las expropiaciones, confiscaciones de propiedades en el sector agrícola, en el sector industrial, es pérdida de empleo, es hiperinflación. Entonces la diáspora es un tema como multifactorial, muy complejo, y esa complejidad no se puede reducir a un solo término. Necesitamos desagregarla, descomponerla para poder formular políticas públicas adecuadas. Lo hemos dicho en otras ocasiones en anteriores programas. Las diásporas no se mueven hacia países, las diásporas se mueven hacia ciudades y el impacto es diferencial, no es lo mismo 100.000 personas en Cúcuta que 200.000 personas en Bogotá. Son realidades distintas, son capacidades distintas institucionales y económicas, y eso, por supuesto, requiere ser trabajado desde una estrategia que entienda y que comprenda la diversidad y los distintos segmentos en actuación. Creo que nos vamos a tener a nuestro invitado, así que vamos a nuestra cierre de este espacio. Regresamos en el último segmento en el que iremos cerrando algunas de las conclusiones de esta hora que hemos podido compartir con todos ustedes que nos abren el espacio en sus casas, en sus radios, en sus televisores. Gracias. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:48. En el restaurante El Carretón puedes saborear y disfrutar las exquisitas parrillas El Carretón de lomito, punta trasera y la especial. Acompáñalas con frescas ensaladas, yuca, hallaquitas o cachapa de hoja. Date el gusto, ya que también ofrecen los mejores cortes en carne de primera calidad. Refréscate en El Carretón, en la avenida Teresa de la Parra, Urbanización Santa Mónica. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, de regreso ya para la última sección del programa. Nos quedan unos pocos minutos que quisiera aprovechar para ir cerrando, pero en este interín recibí unos mensajes de emisoras hermanas que se están montando o que están desarrollando programas de la diáspora en sus respectivos países. Tenemos el de Chile, está el de México, está el de Uruguay, con píldoras sobre la diáspora, ¿no? Entonces, viendo con atención lo que ocurre, yo creo que para ir como cerrando y aprovechando estos 4 minutos para concluir algunas ideas centrales, creo que la primera idea es: la diáspora es muy grande, representa más del 15% de la población venezolana, se dice pronto. Ese 15% tiene un impacto económico grande
en los países que lo acogen, ellos mismos, y en el país de origen. En el país de origen, a través del envío de remesas, muchos venezolanos hoy logran pasar el mes gracias a los 20, 30 dólares, las medicinas que salen en las maletas de los viajeros, que hoy son maletas de medicina realmente, ¿no? Ese 15% de la población también consume en los países de acogida. Invierten, dinamizan, son promotores. Entonces hay una dimensión muy positiva de la diáspora que no podemos perder de vista. Es decir, cuando a uno le hablen de diáspora, entender las múltiples dimensiones. Es verdad que llegan 100.000 personas a Cúcuta y crean un desajuste, pero es verdad, como lo dice la propia gente de Pacaraima y Boavista, que se ha disparado el consumo de ciertos rubros en más del 70%. O como lo revela en el caso español, el consumo de arroz y de harinas de maíz y los mercados, y aparecen nuevos competidores incluso en áreas como las harinas de maíz. Entonces, esa es una primera dimensión, es decir, los aspectos positivos de toda diáspora que contribuye a la reducción de la pobreza global, que aporta conocimiento, que difunde tecnología, y por eso siempre hemos dicho, la diáspora no es el problema, la diáspora es parte de la solución. Luego tenemos a las asociaciones diaspóricas. Estas asociaciones han venido trabajando, y hay que respetarlas, hay que escucharlas, hay que oírlas, hay que revisar su experiencia, hay que ver qué es lo que podemos aprender de ellas, cuáles son los errores que no debemos cometer. Recientemente se han cometido muchos errores, pero la diáspora sigue insistiendo y tiene fórmulas para corregirlo. La tercera dimensión es entender que los países tienen políticas y que es necesario desarrollar políticas con ellos, tratar de utilizar y de aprovechar de la mejor manera posible a la diáspora. Conversaba en estos días con un amigo que va a hacer una presentación en Ecuador. Le decía, bueno, pero mira, ahí hay un montón de médicos que no están siendo utilizados como médicos, que podrían ser utilizados como médicos y que estarían muy contentos de ser útiles desde su profesión. Entonces, bueno, hagamos algo, podamos contribuir allí. Desafortunadamente, con este régimen que todavía está haciendo la vida imposible a todo el mundo, que se ha empeñado en fregarle la vida a los venezolanos, esto no es posible, pero hay que prepararlo, hay que desarrollar iniciativas, hay que comenzar a construirlo para que, oyendo a la diáspora, oyendo a sus organizaciones, a las organizaciones diaspóricas, podamos diseñar de manera conjunta, con la participación del sector privado, de las ONG, de los partidos políticos, de la Asamblea Nacional, podamos construir una estrategia de Estado para la diáspora. Así que gracias. Desafortunadamente nuestro invitado apareció en los últimos minutos, no íbamos a poder hacer el programa y no íbamos a poder aprovechar su capacidad. Entonces lo haremos en otra ocasión, lo tendremos como invitado en otra ocasión. Pero en principio, gracias a todos ustedes, y nos seguimos viendo en nuestro espacio con Thaís Peñalver todos los lunes a las 12 del mediodía, La Voz de la Diáspora, en buen provecho, a través de Radio Caracas Radio y Radio Caracas Televisión. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad